Saludos. En el tercer video de esta serie de origen y desarrollo de la literatura puertorriqueña en el siglo XIX, hablaremos pues quizás del último estilo corriente que aparece en la presentación, que es el realismo-naturalismo. Hablaremos un poco sobre quizás una de sus figuras centrales o de sus figuras más destacadas, que fue Manuel Seno Gandía, y pues hablaremos también de un escritor que es de mis favoritos del siglo XIX, y pues que lo tenemos que ver aparte, ¿verdad? O de alguna forma sin enmarcarlo en ninguna de las corrientes o estilos, como veremos más adelante, pues por el carácter de su obra, que es Alejandro Tapia Rivera. Así que les invito a que vean los videos previos sobre el origen y desarrollo de la literatura puertorriqueña en el 19 que hicimos, y pues que también estudien la presentación que les envié sobre dicho tema, para complementar pues lo que estamos hablando en estos videos. Bueno, dentro del movimiento realista y naturalista, como saben, ¿no? Ya hablamos un poco de realismo cuando discutimos la pintura de Francisco Oller. Pues Francisco Oller, uno de los géneros, uno de los estilos de arte que cultivó, pues precisamente fue el realismo, y dentro pues de dicho movimiento lo que se buscaba, tanto en términos de las artes plásticas, de la pintura, de la escultura, como de la literatura, es de alguna forma retratar la realidad, el mundo tal cual es, ¿no? Así que dentro de esa literatura realista, precisamente no hay una aspiración a resaltar la belleza o a resaltar el amor, sino a presentar la realidad tal cual es, los problemas, los vicios, los males sociales. Así que la obra realista, la obra naturalista, de alguna manera se va a enmarcar en esos temas, ¿no? Claro está, al igual que otras corrientes literarias en Puerto Rico, de alguna forma va a girar en torno al mundo rural, al mundo campesino, siendo Puerto Rico históricamente en ese momento un país principalmente rural, ¿no? Una sociedad predominantemente campesina. Así que en ese caso la literatura realista, la literatura naturalista, ¿no? De alguna forma también va a ser un retrato, también va a presentarnos ese mundo campesino, ese mundo rural, pero desde otra perspectiva. Una de las características principales de la obra realista, de la literatura naturalista, es la crudeza. La crudeza en las descripciones, la crudeza en la manera en que se narran los sucesos, en que se narra la enfermedad, los vicios de los personajes. No, es una obra bien descriptiva, una obra donde se puede tomar página y media en decirte cómo se veía el fuego, ¿no? Por decir un ejemplo hipotético. Así que una obra donde esa descripción de la crudeza, de lo feo, de la enfermedad, de los vicios y los males va a estar bien presente. Es una obra donde hay un desarrollo bien complejo de los personajes, ¿no? De la manera en que piensan, de la manera en que de alguna manera se relacionan dentro de ese ámbito o contexto social. Hay una reflexión del ser humano, del hombre, sobre su entorno, sobre su realidad económica, social, política. Rompe con la estética del romanticismo, como dijimos anteriormente, como esa búsqueda constante de la belleza, sino más bien si aquí la realidad es fea, si aquí la realidad es sucia, si aquí la realidad es enferma, eso es lo que va a buscar destacar el escritor realista. Bien interesante también el determinismo y la base científica de la literatura realista. Anteriormente habíamos visto en otro de los videos cómo el romanticismo sobreponía el mundo ideal, ¿no? Ese mundo fantástico, esa idea propia de la realidad sobre la realidad objetiva del mundo. En el caso del naturalismo, el naturalismo va a buscar presentarnos de manera realista, de manera natural, esa realidad, esos problemas, esos vicios, y va a estar enmarcado precisamente en una base
científica, y lo vamos a encontrar sobre todo porque algunos escritores, incluyendo a Manuel Seno Gandía, quizá uno de los principales exponentes, era médico, ¿no? Así que su visión del mundo va a ser una visión no necesariamente desde la literatura, sino una visión desde las ciencias naturales. Por consiguiente, su obra de alguna manera va a ser un reflejo de esa visión científica del mundo. En la clase, ¿verdad? Se discute, cuando en clase discutíamos este tema más a profundidad, donde trabajábamos la charca y la figura de Manuel Seno Gandía, pues se hablaba de esta trilogía de hombre político, hombre de ciencia, hombre de letras, ¿no? Y de alguna forma la literatura naturalista y el propio Seno Gandía es reflejo de esa trilogía, ¿verdad? O de ese ser humano que de alguna manera cultivó distintas, como diría, ¿no? Profesiones o áreas de el saber, entre otros, ¿no? No sé si me expliqué bien. También es bien importante el cómo se representa sobre todo ese mundo enfermo, esa enfermedad. Ese va a ser el tema central de la obra, pues, del realismo en Puerto Rico, y sobre todo de la obra de Manuel Seno Gandía. De hecho, su obra comprende, ¿no?, esas crónicas de un mundo enfermo, como se le llama, que pues se componen de distintas obras, entre ellas La Charca, Garduña, El Negocio. Pues son reflejos precisamente de ese mundo rural, pero de los vicios de ese mundo rural, a diferencia del criollismo y costumbrismo, donde de alguna manera se representa, aunque también se critica muchas veces, ¿no? Ese mundo rural, esos vicios, esos males. El realismo naturalismo, ese es su centro, ¿no? Ese es su eje, y por consiguiente ese mundo campesino, ese mundo rural, más que exaltar las costumbres, más que de alguna manera presentarnos las creencias como un retrato, como una estampa, buscan que veamos ese mundo campesino, ese mundo rural, desde un contexto mucho más realista, donde entendamos y donde los autores de alguna manera critican, cuestionan esa sociedad enferma, ¿no? Así que hay una reflexión bien interesante, tanto del autor a través de cómo escribe y cuáles son los temas, cuáles son las historias que presenta en las obras, como de los propios personajes, de esa reflexión del hombre o del ser humano en su entorno. Como dijimos, hay una reflexión sobre los males sociales. Se presenta, ¿verdad?, el hombre como político, como profesional, como humanista, y pues hay una explicación científica de la sociedad para recapitular las características. Una de las preguntas comunes es, bueno, se habla de realismo, se habla de naturalismo, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues de alguna manera, dentro de las obras realistas, el narrador observa, el narrador está viendo el mundo desde afuera. En la obra naturalista, el narrador experimenta e interpreta eso que se narra en la obra. Así que la línea es bien fina realmente dentro de lo que se considera realismo, naturalismo, pero pues una pregunta común que regularmente tienen los estudiantes sobre el tema es esa, y pues quizá a mí me sirve para explicarlo, el hablar pues de cómo en el realismo, pues como dije, el narrador observa, en el naturalismo el narrador experimenta e interpreta. Ya dentro, siguiendo, ¿verdad?, con ese movimiento realista en Puerto Rico, algunos de los autores, ¿verdad?, reconocidos fueron Matías González García, la obra Cosas, publicada en el 1893, y una obra icónica del movimiento también realista de la época, El Escándalo, publicada un año después, en 1894. También la obra La Pecadora, de Salvador Bravo, publicada en el 1890, es considerada una de las principales obras del realismo en Puerto Rico. La obra Inocencia, de Francisco del Valle Atiles. Y pues, como sabemos, esas crónicas del mundo enfermo
de Manuel Seno Gandía, que es considerado quizás el principal exponente del realismo naturalismo en Puerto Rico. Seno Gandía, como sabemos, fue escritor, novelista principalmente, médico, político en Puerto Rico, ¿no? Escribió, pues como sabemos, múltiples artículos periodísticos y pues sobre todo pues, novelas, ¿no? Series de novelas, sobre todo a partir de esas crónicas. El tema central de la obra de Seno Gandía son los males sociales que aquejan sobre todo a ese mundo campesino, a ese mundo rural puertorriqueño. Hace una crítica abierta a la cultura y a la educación, o a la falta de educación en Puerto Rico. Bien interesante como muchas de las obras de Seno Gandía, la mujer representa o la mujer encarna, la mujer como protagonista, pues como dije, encarna esos males, representa los males y vicios sociales. Bien interesante también que la obra no se queda en cuestionar o en criticar, sino que muchas veces la obra presenta lo que sería desde la perspectiva del autor las soluciones a los problemas que aparecen en la obra. Bien interesante también, sobre todo en la obra La Charca, que es quizá de esas crónicas de un mundo enfermo de Manuel Seno Gandía, la obra más reconocida y la obra que representa por excelencia el realismo naturalismo en Puerto Rico, que la obra La Charca incluso podemos decir que es una transición entre el estilo romántico y el estilo realista. Si bien los temas, las descripciones, la manera en que se construye la novela La Charca son propias del movimiento realista, dentro de la obra también podemos encontrar elementos del romanticismo, ¿no? Es una pena que en este video, pues, para efectos de esta clase, no podamos discutir otra presentación que tenemos sobre La Charca, donde este tema se trabaja de manera más detallada, ¿no? Pero me interesa que sepan que la obra en sí misma puede ser cuestionada desde el campo de la crítica literaria. Se puede decir que la obra, aunque es una obra propia del romanticismo, contiene en sí misma elementos románticos. Y así muchas obras y así muchos estilos, ¿no? Es importante entender, ¿verdad?, que los escritores no necesariamente representaban o pertenecían a un estilo literario en particular, sino que muchas veces los escritores se movían entre una corriente, entre un estilo y otro. Por ejemplo, Lola Rodríguez de Tilló, que la mencionamos en esta presentación como una de las exponentes de la literatura revolucionaria en Puerto Rico, también tuvo literatura propiamente romántica, que no necesariamente se enmarca dentro del tema político, dentro del tema de la lucha armada, ¿no? Y así otros autores también se mueven, ¿verdad?, entre distintos estilos, distintas corrientes, distintas temáticas. Así que hablar de que Seno Gandía es puramente realista, o hablar de que Lola es puramente revolucionaria, etcétera, etcétera, ¿no?, pues sería pecar de ingenuos, ¿no?, dentro de lo que realmente pasó en el desarrollo de la literatura de la época y pues de los escritores de la época. No olviden que en la literatura, al igual que en otras artes, hay una evolución, y no necesariamente de la manera que uno empezó a escribir, o los temas, el estilo que uno utilizó en esas primeras etapas de la obra de uno, ¿no?, de la escritura propia, va a ser el mismo estilo, los mismos temas que uno va a hablar durante todas las etapas o el final. Así que los escritores evolucionan, al igual que en todas las artes, y por consiguiente no podemos decir que un artista o un escritor en este caso pertenece exclusivamente a un estilo. Una obra que no aparece necesariamente en la presentación, pero que me gusta hablar un poco sobre ella, es la obra La Muñeca, que la tengo aquí, de Carmela Aulat de San Julio, y es una obra bien interesante porque es una obra precisamente
como decimos, de transición, ¿no? Una obra vanguardista que rompe con un estilo y con el otro, y que no se enmarca necesariamente en una corriente. Leo un poco una descripción breve de la obra para que entiendan mejor lo que les hablo. La muñeca se publicó por primera vez en 1895 en Ponce. Pertenece a la transición de la prosa romántica puertorriqueña a la realista y nos narra un caso desesperado de amor no correspondido. Es la exaltación del caso efímero de la destrucción de un hombre bueno, magnánimo y sensible, víctima del engaño y de la impiedad ciega e inconsciente de una implacable muñeca incapacitada para el amor y el sacrificio. Así que la obra es revolucionaria en muchos aspectos, ¿no? Primero que todo, una obra, como dijimos, que se mueve entre dos corrientes o entre dos estilos, que incluso fueron corrientes que en un momento dado chocaron, ¿verdad? Muchos autores románticos criticaban abiertamente el realismo, naturalismo. Muchos autores realistas no podían encajar dentro de la corriente romántica, pero en el caso pues de esta obra, ¿no? La autora logra moverse entre los dos estilos y de alguna manera narra o hace una narración dentro de una temática puramente romántica, pero de alguna forma cuestiona precisamente ese movimiento romanticista, a partir del personaje principal de la llamada muñeca. Además que rompe todos los estereotipos de la época de la mujer, de los estereotipos de la literatura, me refiero, ¿verdad? De la mujer sumisa, de la mujer de alguna manera atada a su marido o a la familia, y que busca ese amor imposible, ¿no? Que es un tema que aparece tanto en la literatura realista como en la literatura romántica, y en este caso es la mujer la que no desea encajarse dentro de ese canon social que se encajaba la mujer de la época del siglo XIX, y que de alguna manera también se presenta en la literatura tanto romántica como en la literatura realista y naturalista. Así que es una obra vanguardista en muchos sentidos, ¿no? Y que muchas veces pues no se habla. Para finalizar entonces este último video, tenemos que hablar de una figura importantísima dentro de la literatura puertorriqueña del siglo XIX, que es Alejandro Tapia y Rivera, ¿no? Que es con quien vamos a terminar esta presentación. No sin antes, ¿verdad? Quiero leer un fragmento de una de las obras de esas crónicas de Zeno Gandía de Un Mundo Enfermo, que es de la obra El Negocio, y el fragmento dice lo siguiente para que puedan ver una muestra de esa literatura realista y de esa descripción de esa crudeza. Jesús soñó y al despertar pensó que hubiera preferido morir. Tanta felicidad era solo un instante de delirio, un momento de congestión de su cerebro. Sentía entonces desprecio de sí mismo. Era un fardo que él mismo llevaba en hombros. Qué hastío, qué fastidio. Sentía como si la existencia le rozara cuesta arriba por un declive. Así que vemos, ¿verdad?, en ese fragmento de la obra El Negocio de Zeno Gandía, ese cuestionamiento, ese existencialismo, ese sentimiento muchas veces de repudio, de asco hacia la realidad social, política que se vive, hacia el cuestionamiento moral que también se hace en muchos de los personajes dentro de esa literatura realista. Pues para terminar, como les comenté, hablaremos de Alejandro Tapia Rivera, la bestia, ¿no? Como yo le digo muchas veces a los estudiantes. Tapia Rivera, aunque se reconoce quizá principalmente como dramaturgo, pues por su obra icónica, ¿no? La Cuarterona, que es una obra que ustedes conocen, y que pues es un clásico de la literatura del siglo XIX y de la literatura puertorriqueña en general. Es importante que entendamos que Alejandro Tapia Rivera cultivó prácticamente todos los estilos literarios y se destacó en la mayoría de ellos. Así que vemos en Alejandro Tapia Rivera un escritor que rompe de alguna manera todos los parámetros
de la época, no tan solo porque cultivó y se destacó en múltiples estilos literarios, además de que de alguna manera se convierte en el padre del teatro puertorriqueño, sino que dentro de su obra hay también todo un carácter revolucionario, y pues la obra de Tapia y Rivera pues rompe todos los paradigmas de la época. Una de las cosas que podemos señalar de la literatura de Tapia y Rivera es que es uno de los primeros autores en Puerto Rico en ese momento que nos presenta el personaje femenino como protagonista. En muchas de las obras de la época, y sobre todo en la literatura realista, la mujer aparece, pero como dijimos, como representante de los vicios, de los males sociales, como quien de alguna manera carga el peso de esa sociedad enferma. Sin embargo, el personaje femenino de Tapia y Rivera cuestiona el orden social de la época y cuestiona el rol y el papel de la mujer en ese momento en la sociedad puertorriqueña del siglo XIX, ¿no? Podemos decir que es una obra feminista donde hay una ruptura con la sociedad patriarcal a través de los personajes y de la manera en que se presentan esos personajes en la obra, e incluso, ¿verdad?, algo bien radical en la época, hay una feminización de los personajes masculinos, ¿no? En una de sus obras icónicas, ¿verdad?, de la serie de Póstumo, pues sabemos que Póstumo asume el cuerpo de una mujer, ¿no? Y de alguna manera piensa a través de la visión, de la manera de ver el mundo y pues obviamente de la situación de la mujer de la época, y eso es algo, hello, gente, estamos hablando del siglo XIX en Puerto Rico, ¿no? Eso es algo donde hay una ruptura, ¿no? Y donde hay una visión totalmente revolucionaria. Incluso se puede hablar en Alejandro Tapia Rivera de una imparcialidad y de la igualdad de género a través de su obra. Como mencioné, Tapia Rivera tiene múltiples obras de teatro, de prosa, pero de las que quiero mencionar, algunas de las más importantes fueron La Cuarterona, como sabemos, una obra de teatro icónica, la del teatro y de la literatura puertorriqueña del 19, fue publicada en el 1867, y de la serie de Póstumo, pues Póstumo el Transmigrado, publicada en 1872, que by the way es de mis obras favoritas de la literatura puertorriqueña, y la segunda parte de Póstumo, publicada 10 años después, en 1882, Póstumo el Envirginado. Les voy a leer dos fragmentos de esta obra de Póstumo para que puedan deleitarse un poco, ¿verdad?, con la literatura y la figura de Alejandro Tapia Rivera, y pues culminar con esta serie de videos. Esta es del primero de los Póstumos, Póstumo el Transmigrado. Es un fragmento y dice así: cosa rara, como Póstumo era póstumo. Después de dar la última bosqueada en que se le atragantó el nombre de Elisa, sintióse como vivió. Y no causaba aquel fenómeno la helada catalepsia, puesto que su muerte era positiva. De no serlo, hubiérenla hecho tal sus amigos, quienes por retardar la corrupción zamparon en el estómago del muerto un par de cuartillos de cloruro. Pero a pesar de que esto y de todas las demás preocupaciones de los vivos contra el difunto, él se hallaba amortajado tan vivo como cuando palpitaba de amor al lado de su Elisa. Así que vemos una obra en Póstumo, el personaje Póstumo está muerto, pero se ve a sí mismo muerto, y ve a todos los que de alguna manera están en el velorio y ven su cuerpo. Incluso describe en una parte, que es una de las escenas más interesantes de este escrito, cómo su cuerpo huele
ya se está pudriendo, ¿no? Y huele a putrefacción, ¿no? Eso es una obra, ¿verdad?, que, como dijimos, va a tener elementos realistas en términos de cómo describe, va a tener elementos satíricos, va a tener elementos que rompen en gran medida con la literatura de la época, pues, donde la mujer aparece, ¿no?, como protagonista, y sobre todo que rompe el orden social y los roles establecidos para una mujer de la época en Puerto Rico en el siglo XIX. Para finalizar, de Póstumo el Envirginado, ¿no?, un fragmento también, y dice lo siguiente: desde hoy me declaro campeón de las pobres mujeres. Lo peor es que, como no puedo decir a los hombres os conozco, yo también he sido macho, porque no me creerían. Tomándolo como chanza, juzgan que pueden hacerme objeto de sus burlas y pasiones como a los demás de mi sexo. A engañarlo y a burlarme de ellos es lo que voy a tener que hacer en adelante. Así que vemos cómo Póstumo, en el cuerpo de una mujer, va a asumir una posición de alguna manera de cuestionamiento, una posición revolucionaria, donde se va a burlar, va a utilizar a través de su figura femenina a los hombres, y de alguna manera va a romper con esa sociedad o con esa visión patriarcal de la sociedad que existía en el Puerto Rico y en muchos países, ¿verdad?, de América y Europa del siglo XIX. Pues, mi gente, con esto terminamos esta serie de videos sobre origen y desarrollo de la literatura puertorriqueña. Espero los hayan disfrutado, espero que estén bien, espero vernos pronto, los extraño, así que un abrazo a todas y todos, y pues nada, lávense las manos y mantengan el distanciamiento social y sean creativos, pues, en estos momentos de encierro. Cuídense.